¿Y si te dijera que en un gélido pueblo de Castilla, en 1894, una silla de montar marcada no saldó una deuda, sino que liberó a una mujer? Hoy te adentrarás en un día que cambió a todo un pueblo, cuando un viudo arruinado decidió que nadie más sería subastado en el silencio de un granero. En cada escena verás cómo un recibo, la prensa y un acto público de valentía se convirtieron en justicia concreta. Acompáñame, huele las uvas, escucha la leña caer y descubre cómo nace una cooperativa cuando alguien decide decir basta. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Y prepárate. Aquella noche de mercado llegó demasiado temprano para alguien que solo quería vender una silla de montar e irse, y eso dice mucho del peso que Lorenzo cargaba en su corazón. Caminó directamente al almacén, contando monedas con el pulgar, pensando en el precio de la sal y la harina, y fingiendo no ver los carteles del usurero pegados en la puerta. Se fijó en la madera del granero, cerrado por dentro, las voces bajas, la forma en que algunos hombres evitaban el contacto visual con los transeúntes. Supo, antes incluso de abrir la boca, que allí no compraban grano, compraban personas. Y sintió el viejo remordimiento palpitar, el recuerdo de su esposa tosiendo en los inviernos, y la pregunta que siempre volvía: si hubiera sido más duro, ¿seguiría viva? Cuando el capataz empujó a la muchacha, con las muñecas marcadas, Lorenzo se puso rígido. Primero pensó que no era él, luego se dio cuenta de que sí lo era. Vio que no lloraba, apretaba la mandíbula para no temblar. El capataz dijo: la deuda de mi padre. Alguien ofreció 2 sacos de cebada, otro rió, y el aire olía a paja húmeda y miedo. Lorenzo sostenía la silla como quien sostiene un último retrato. Cuero gastado, la marca familiar, lo último que quedaba de su esposa. Sintió la decisión antes de comprender las consecuencias. Atravesó el pasillo de 1906. Hombre sin pedir permiso. Dijo que lo cubriría con la silla de montar y exigió un recibo por escrito. En la sala entera pareció contener la respiración. El capataz intentó bromear, diciendo que aquello no era un mercado de chatarra, pero Lorenzo no se amilanó. Abrió la silla, mostró la marca, dijo su nombre completo y su escudo de armas, y que valía más que cualquier saco. Por dentro, temblaba. Sabía que estaba arrojando el único recuerdo de su esposa sobre una mesa sucia, y odiaba ese gesto, pero a la vez no podía retractarse. María mantenía la vista fija en el suelo, pero oyó cuando pidió el papel con la fecha, el testigo y la palabra pagado en letras grandes. El usurero hizo una mueca, mandó a un muchacho a buscar tinta y alguien escribió apresuradamente, porque sabían que sin papel todo volvería a ser una mentira. Lorenzo firmó, y al entregar la silla, sintió como si empujara un ataúd por última vez. No hizo alarde, no le dio las gracias a nadie, simplemente le dijo a la chica que caminara a su lado, con la cabeza bien alta, que nadie la tocaría esa noche. En el fondo, sabía que había conseguido algo más que su libertad. Se había ganado la enemistad de todo el pueblo. Salieron del granero en silencio, y el pueblo pareció oír sus pasos como si cada tabla de la acera los juzgara. El viento soplaba con fuerza desde el campo, con olor a uvas viejas y escarcha, y Lorenzo sintió que su cuerpo recordaba lo que era temblar no solo de frío. Su casa estaba 2 calles más, arriba de la plaza. Las ventanas permanecían cerradas desde la última tos de su esposa, y entrar allí siempre era una especie de castigo. Empujó la puerta. El polvo levantó un olor familiar a leña estancada, y por primera vez en mucho tiempo encendió una cerilla sin dudarlo. La estufa crujió, la leña prendió lentamente, y el primer crepitar pareció pedir permiso para volver a calentar. Llenó la tetera con manos temblorosas y sacó del fondo de un baúl la manta que ella usaba al amanecer.
María estaba de pie junto a la llama, acurrucada. Sus muñecas marcadas por cicatrices decían más que cualquier palabra. Había pedido trabajo, no limosna. Comprendió que, al traerla, también había traído la necesidad de levantarse del duelo. Apartó un retrato que estaba de espaldas a la pared y comprendió que, en ese momento, el pasado dejó de controlarlo todo. Cuando la tetera silbó, Lorenzo ya había tomado una decisión que le revolvía el estómago. No bastaba con haberla librado de la cárcel. Si lo dejaba así, al día siguiente harían otra subasta con otra chica. Dejó el recibo sobre la mesa junto a viejos cuadernos de impuestos, cartas del socio que lo había arruinado y notas que guardaba como si fueran un mapa. Cogió la llave de la prensa de vino en desuso y sintió el peso del hierro, recordando el invierno anterior, cuando las prensas se detuvieron por falta de uva y por su propia cobardía. En su mente trazó una secuencia sencilla: demostrar el fraude, exponer el método, abrir la prensa como cooperativa, ofrecer créditos sin garantías y retener parte de las ganancias para ayudar a los enfermos. El miedo lo invadió por completo, junto con la vergüenza de haber sido tratado como un terrateniente mientras la rueda aplastaba a la gente de afuera. No idealizó el plan. Sabía que habría documentos falsificados, sermones en su contra y amenazas de quienes se lucran a costa de los demás. Aún así, escribió la primera lista. Nombres de deudores, quienes podían testificar, cuántos barriles todavía eran útiles, cuánta sal y harina cabría en el primer adelanto honesto. Era tarde. La llama de la estufa se apagaba y se dio cuenta de que, al elegir un camino, también había elegido a sus enemigos. Miró a María, dormida en una silla, y comprendió lo que debía hacer al día siguiente. Temprano por la mañana, antes de que sonaran las campanas de la iglesia, Lorenzo ya tenía el abrigo sobre los hombros y el recibo en el bolsillo interior, doblado sin arrugar la palabra «pagado». Sabía que un papel sin sello se convertía en tema de conversación en las tabernas. Así que fue directo a la oficina del secretario del distrito, quien odiaba las mañanas, pero respetaba los sellos y las firmas. De camino, contaba mentalmente sus pasos, como hacía en los velatorios, para no perder de vista su decisión. María se quedó en casa con la sencilla y digna tarea de barrer la cocina y encender la estufa, y él se sintió aliviado de darle algo que no fuera obediencia forzada. En el registro civil pidió que se registrara el recibo y se hiciera una copia certificada. El empleado lo examinó de arriba abajo, intuyó el riesgo e intentó dilatar el proceso. Lorenzo abrió el libro de impuestos, señaló las fechas, las marcas, pronunció el nombre del usurero sin temblar y finalmente la pluma clavó. Pagó la tasa con sus últimas monedas y salió con 2 papeles doblados que parecían más pesados que el plomo. En la puerta, el capataz, apoyado contra la pared, dijo que los contratos pueden desaparecer. Y Lorenzo se dio cuenta de que el mensaje venía acompañado de un ligero olor a vino en su aliento. No respondió. Recordó a su esposa pidiéndole que midiera sus palabras cuando se enfurecía y decidió desahogar su ira en el lugar adecuado. Regresó a casa dando vueltas a la plaza, observando quién apartaba la mirada y quién lo miraba fijamente como si hubiera escupido sobre la misa. Encontró a María con el cabello recogido como de costumbre, las marcas de sus muñecas cubiertas con un paño limpio, y notó que había dejado la mesa ordenada sin ocupar demasiado espacio. Colocó los papeles delante de ella para que viera con sus propios ojos que, esa mañana, había pruebas que no dependían de favores. Ella asintió, le dio las gracias en voz baja y le pidió más trabajo, lo que le produjo una agradable sensación en el pecho, porque demostraba que su dignidad seguía intacta. Lorenzo tomó entonces la llave del lagar y sugirió que fueran allí antes del mediodía. Necesitaba evaluar los daños,
contar las barricas, comprobar si el lagar aún bajaba sin crujir como un animal enfermo. De camino, se cruzaron con el sacristán, quien les dio una advertencia disfrazada de consejo. En la parroquia decían que Lorenzo estaba encendiendo hogueras. Él escuchó sin discutir. Se prometió que, si iba a quemar algo, quemaría lo que tenía cautivo. En la puerta del lagar, encontró un candado nuevo que él no había puesto. El viejo óxido desentonaba con el brillo del hierro. Comprendió. Alguien quería convertir la mañana en un retiro. Respiró hondo, llamó al herrero de al lado y le pidió, sin armar alboroto, que lo abriera. El herrero tardó 5 minutos en comprender que no se trataba de una pelea de borrachos, sino de algo serio relacionado con papeleo y nombres, y trajo el cincel sin armar alboroto. El nuevo candado cedió al tercer golpe, y Lorenzo le pidió que guardara el hierro cortado como prueba, porque sabía que luego jurarían que la puerta estaba abierta. Dentro, aún persistía el olor a uvas viejas mezclado con moho y aceite de prensa, ese que se impregna en la ropa. Caminaron despacio, contando los barriles enteros, separando los agrietados, anotando con carbón sobre la madera, porque el papel se pierde, pero las marcas en los barriles permanecen. La prensa más grande descendió medio centímetro y se atascó. Lorenzo soltó la válvula manual, la giró con cuidado y crujió como una bisagra atascada durante años. María pidió cubos y trapos para barrer el barro del suelo. Él accedió, porque el trabajo da un sentido de pertenencia. Encontraron un libro de contabilidad en la oficina con las páginas arrancadas por la mitad. Esto explicaba el nuevo candado. Lorenzo guardó el libro en su abrigo y visualizó mentalmente lo que faltaba. Era precisamente la sección sobre los anticipos que alimentaban las subastas. Se dio cuenta de que ya tenía suficiente material para llamar al juez de distrito, pero le faltaban voces que corroboraran el método. Desde la almazara fueron directamente a casa de un jornalero que había perdido a su hija en un contrato de deuda hacía 3 inviernos. El hombre abrió la puerta a medias, temeroso de que lo vieran hablando con Lorenzo, pero la presencia sencilla y firme de María la abrió del todo. Se sentaron a una mesa con olor a sopa aguada y Lorenzo explicó sin rodeos que necesitaba un testimonio escrito y que asistiera a la audiencia cuando se fijara. El jornalero dudó, miró a su esposa y preguntó si cuidarían a los niños mientras él estuviera fuera. Lorenzo no prometió lo que no podía cumplir. Dijo que organizaría a los vecinos, que una almazara estaba a punto de reabrir y que quien firmara no pasaría hambre. El hombre pidió un día para pensarlo. Lorenzo le dio medio día y 1 kilo de harina, anotado como anticipo, con fecha. Al marcharse, se cruzaron con el capataz en la esquina, apoyado contra un poste, haciendo girar una cuerda corta entre los dedos como si estuviera eligiendo el tamaño del aviso. Dijo que María debía regresar para cumplir con sus obligaciones, y Lorenzo le mostró el recibo autenticado. El capataz sonrió con sorna y dijo en voz baja: «Un contrato es lo que cree el ayuntamiento, no lo que dice el papel». Lorenzo no discutió. Tomó del brazo a María y siguió caminando, evaluando ya qué casas visitaría antes del atardecer. En la tercera casa, una viuda con 3 hijos contó cómo el usurero le exigió que firmara con su huella dactilar, porque las mujeres no necesitan aprender a leer ni a escribir. Lorenzo pidió ver el papel. Era una hoja con cruces y números exagerados, sin fecha legible. Explicó que no era válido ante un juez, pero sabía que, en la práctica, ese papel era más vinculante que las esposas. María pidió agua y discretamente le lavó las manos a la viuda como si rompiera un hechizo, lo que cambió el tono de la conversación. Lorenzo señaló las deudas reales según el último registro de impuestos y prometió convertirlas en créditos agrícolas en la cooperativa en cuanto abriera,
sin intereses abusivos y con un plazo de pago posterior a la cosecha. La viuda accedió a testificar si alguien recogía a los niños ese día. Lorenzo anotó nombres, edades y horarios para la escuela nocturna improvisada que pensaba reabrir en la Almazara. Al marcharse, sintió un cosquilleo en la espalda, como si le clavaran dardos en la espalda. No dardos, sino chismes. En la siguiente esquina, dos hombres susurraron: hombre arrogante y derrotado que intenta volver a estar al mando. Respiró hondo y siguió adelante, porque aún tenía que llamar a 2 puertas más antes del mediodía. Regresaron a la plaza al sonar la campana, y el movimiento indicó que la noticia se extendía. Algunos saludos quedaron inconclusos, como si una mano se hubiera olvidado del camino. Lorenzo entró en la tienda del usurero con la cabeza bien alta. Pidió harina, sal, 2 bombillas y queroseno, y pagó en efectivo con sus últimas monedas. Lo hizo a propósito. Quería demostrar que no dependía de un libro de contabilidad. El usurero fingió cordialidad y preguntó si la pequeña se estaba adaptando al servicio. Lorenzo respondió que era libre con recibo certificado y que cualquier intento de recuperarla sería impugnado con el juez de distrito presente. La tienda quedó en silencio por un incómodo segundo. María, a su lado, mantenía las manos entrelazadas, la mirada fija. Al salir, apareció el intendente cruzando la plaza, con el sombrero pulcramente colocado y una sonrisa forzada. Dijo que había oído hablar de la confusión e invitó a Lorenzo a aclarar malentendidos por la tarde en su oficina. Lorenzo aceptó, no por respeto a la invitación, sino porque comprendió que la discusión había cambiado. Ahora se daría en una mesa con sellos y no simplemente a la puerta de un granero. Guardó la compra, miró el reloj parado de la torre y decidió que, antes de la reunión, debía tener todo listo en el lagar para que nadie pudiera decir que todo había sido pura palabrería. En la almazara, Lorenzo comenzó por lo básico. La cerró por dentro con un candado viejo y una barra de hierro aún en buen estado. Abrió las ventanas superiores para que saliera el olor y reservó un rincón para la escuela nocturna y otro para una sencilla enfermería. Sacó una libreta de tapa dura del bolsillo y escribió Cooperativa Aranda, libro de inscripciones y anticipos, en la primera página, porque sabía que un nombre en papel da sustancia a la idea. Escribió normas claras en 1905, hojas más grandes, y las clavó a la pared con clavos torcidos. Anticipos solo después de la inscripción, 0 intereses hasta la cosecha, porcentaje justo de reparto de beneficios, sin garantías humanas. Mientras tanto, María fregaba el suelo con agua caliente y ceniza, con los brazos ardiendo, y él notó que el esfuerzo le devolvía una especie de dignidad que conocía del campo. Lorenzo envió a un mensajero a entregar una breve carta al juez de distrito con 3 anexos, una copia certificada del recibo, una foto del candado cortado y una lista inicial de posibles testigos. Le pagó al muchacho en el acto. Le pidió que le entregara el dinero y sintió una punzada de ansiedad. Si venía el juez, todo saldría bien. Si no, tendría que buscar otra estrategia. Apartó 2 buenos barriles, limpió los grifos y anotó los nombres de los primeros socios de la cooperativa por orden de visita, para que nadie pudiera decir que estaba eligiendo amigos. Antes de la reunión con el alcalde, Lorenzo hizo un último arreglo. Dejó el candado cortado en la herrería y acordaron una señal sencilla. Si alguien intentaba entrar, el herrero golpearía el yunque 3 veces con su martillo y los vecinos acudirían a ver. No era policía, pero era lo único que tenía. Le pidió a la viuda que guardara la cajita con el medallón de María y el libro de cuentas durante 1 hora. No quería que se llevaran nada importante fácilmente. Por dentro, sintió el viejo miedo al fracaso palpitando donde aún residía el recuerdo de
su esposa, y tuvo que respirar despacio para no ser consumido por él. Miró a María y le explicó, sin decir palabra, que si se retrasaba, debía quedarse en el lagar con las puertas cerradas y solo abrirlas para el herrero o para él. Ella asintió. Se ajustó el paño en las muñecas y dijo que estaría ocupada tamizando las cenizas y lavando las barricas. Comprendió que esa ocupación también era un escudo contra el pánico. Recogió los papeles, se alisó el abrigo, miró su reloj de bolsillo, que ya no marcaba la hora correcta, y se dirigió hacia la oficina del alcalde, sabiendo que de esa conversación podría derivar tanto en una reunión como en una emboscada. La oficina del alcalde olía a cera y papel nuevo, y estaba deliberadamente fría. Las sillas eran bajas, la mesa alta, obligando a cualquiera que se sentara a mirar hacia arriba. Lorenzo notó estas artimañas porque él mismo había sido tratado así cuando era terrateniente y fingió no darse cuenta. El alcalde le ofreció agua, lo llamó amigo y preguntó con un tono que advertía que el pueblo estaba tenso. Habló de orden, de tradiciones, de cómo ciertos actos impulsivos podían exacerbar los ánimos de los menos instruidos. Lorenzo dejó pasar la euforia y fue al grano. Colocó la copia autenticada del recibo en el centro, describió el candado nuevo, el libro de contabilidad mutilado y la práctica de subastar personas como si fueran herramientas. El alcalde escuchó sin interrumpir, solo tamborileando con los dedos. Manishn final dijo que era, a lo sumo, un malentendido contractual, que sería mejor resolverlo internamente, sin llamar a un juez. Lorenzo indicó que una carta oficial al juez de distrito ya estaba en camino. La mascarilla del alcalde tembló medio milímetro. Sugirió una visita amistosa al usurero ese mismo día, con él presente, para apaciguar la situación. Lorenzo aceptó, sabiendo que si se trataba de una trampa, al menos tendría testigos de su partida. Salieron juntos por un lateral del edificio, con dos empleados siguiéndolos como sombras. De camino al almacén, el superintendente intentó una conciliación. Resuelvan esto tranquilamente, mantengan la paz, eviten que la gente sencilla se confunda. Lorenzo respondió que la paz sin justicia es como una olla a presión tapada, y que no se daría por vencido en su empeño de registrar el recibo ni de abrir la cooperativa. En la puerta del almacén, el usurero ya lo esperaba con una sonrisa irónica. Lo invitó a la trastienda, donde siempre había una botella abierta y ninguna ventana. Lorenzo rechazó la bebida, acercó una silla a la puerta y se plantó frente a los dos hombres. Les mostró el recibo de nuevo y preguntó por el libro de contabilidad con las páginas arrancadas. El usurero dijo que no sabía de qué se trataba y el superintendente respondió rápidamente que podría ser simplemente un error de archivo. Entonces Lorenzo sacó la hoja de papel donde había anotado los números que no coincidían con los registros fiscales y pidió una explicación. La sonrisa del usurero se desvaneció. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Un muchacho, sin aliento, dijo que se metieron con la prensa, se llevaron a la muchacha. A Lorenzo se le heló la sangre y le hirvió a la vez. Se levantó sin pedir permiso. El alcalde intentó sujetarlo del brazo, pero Lorenzo solo dijo: si el pueblo quiere paz, empieza por no hacer desaparecer a las mujeres libres. Y salió corriendo, calculando ya qué callejones tomaría como atajo. Lorenzo cruzó el callejón de la herrería, esperando oír el golpeteo del martillo sobre el yunque, pero el silencio le lastimó los oídos. Encontró la puerta del lagar entreabierta, la cerradura arrancada por dentro, y huellas frescas en el suelo húmedo, mezcladas con gotas de queroseno. Lo primero que hizo fue revisar el rincón donde habían dejado los barriles buenos. Uno de ellos estaba volcado, como si alguien hubiera estado buscando algo escondido allí. En la oficina, el cajón del libro de contabilidad estaba intacto,
pero la caja donde la viuda guardaba el medallón de María había desaparecido. No se trataba solo de un secuestro, era un mensaje. En el patio, un vecino dijo haber visto la carreta del capataz partir a toda prisa hacia el río y que dos muchachos de la parroquia estaban cerca fingiendo llevar leña. Lorenzo sintió un nudo en el estómago. Le dijo al vecino que llamara al herrero, a cualquier otro hombre dispuesto, y que pasara por la casa del repartidor de Mindunsin, periódicos para dejar a los niños al cuidado de otro vecino. No quería que nadie corriera peligro de represalias. Agarró una cuerda, la llave inglesa más pesada, y corrió por el camino de tierra, viendo en el barro las inconfundibles marcas de una rueda de carro recién volcada. De camino, se preguntó por qué el herrero no había dado la señal. Encontró la explicación 2 cuadras más adelante. El hombre estaba sentado en el suelo, aturdido, con una marca en el cuero cabelludo y oliendo a vino que no era suyo. Lo habían emboscado con una botella a la fuerza. Lorenzo lo ayudó a levantarse, le pidió que volviera más tarde con 2 botellas más si aún tenía aliento, y continuó sin esperar, porque cada minuto se le hacía eterno. Al acercarse al río, oyó voces y risas nerviosas, esa risa que sueltan los hombres cuando hacen algo mal y fingen valentía. Se escondió tras un sauce y vio la carreta detenida, al capataz revisando una hoja de papel y a 2 cómplices vigilando. María estaba sentada en Mindoncintos, el borde, con las manos atadas delante, la tela en sus muñecas ahora empapada y oscura. Respiraba agitadamente, pero mantenía la cabeza en alto como la noche anterior. Lorenzo evaluó la situación, 3 contra 1, pero sin armas a la vista, salvo un garrote y un cuchillo pequeño en la cintura del capataz. Sabía que si atacaba de frente, se convertiría en la comidilla de la taberna, así que hizo lo que había aprendido de los bueyes asustadizos. Primero los distrajo, lanzó la llave de hierro lejos, entre los arbustos, para hacer ruido y despistarlos. Cuando los 2 miraron, se abalanzó sobre el que sujetaba la cuerda del carro, lo derribó con el hombro y gritó el nombre del capataz para desconcentrarlo. El capataz se giró con el cuchillo en la mano, pero se acercó deprisa y sin rumbo fijo. Lorenzo le agarró la muñeca con ambas manos. Sintieron el roce de la hoja contra su abrigo y la piel debajo, y empujó con todo su peso hasta que el cuchillo cayó al barro. El segundo hombre intentó agarrarlo por detrás. Lorenzo se giró de lado, como cuando cerraba la prensa, y los 3 cayeron al suelo. El tercero corrió hacia el carro para tirar de María, y entonces ella hizo su parte. Levantó las rodillas, le dio un fuerte golpe en el pecho y lo desequilibró lo suficiente para que Lorenzo pudiera alcanzarla y empujarla. El capataz maldijo, mordió el brazo de Lorenzo, que vio estrellas, pero no lo soltó. Agarró la porra, golpeó al capataz en el hombro, 1, 2 veces, lo suficiente para que cayera tambaleándose. Sin decir palabra, Lorenzo cortó las cuerdas de María con el mismo cuchillo que había caído al suelo. La tomó de la mano y señaló el camino por el que habían venido. Sabía que no ganaría por la fuerza, sino por el tiempo. Gritó el nombre del herrero, aun sabiendo que nadie respondería de inmediato, porque gritar también alerta a los vecinos. Estos echaron a correr. Detrás de ellos oyeron: «Vuelve aquí, ladrón a sueldo», lo que confirmó lo que ya sabía. Para ellos, un documento solo era válido cuando obligaba a alguien, no cuando lo liberaba. En la primera curva, se toparon con 2 muchachos del barrio, hombres que trabajaban en el campo, no en la oficina, con palos en la mano, traídos por un mensajero de un vecino. Lorenzo no pidió valentía, solo 2 cosas sencillas: acompañar a María a la casa de la viuda y entregarle al juez de distrito el mensaje de que el capataz había forzado la cerradura y secuestrado a una mujer libre, con un recibo autenticado.
Le dio al hombre mayor uno de los papeles, incluso con el pliegue manchado de barro, y le ordenó que no se detuviera en la parroquia ni en el almacén, que fuera directamente allí. María, aún sin aliento, dijo que podía caminar. Lorenzo notó la sangre en el paño de su muñeca y quiso cargarlo, pero ella insistió en que no era necesario. Dudó un instante, pensando si regresar al río para retener a los hombres hasta que llegaran refuerzos, y optó por algo más eficaz. Fue directo a la alcaldía, cubierto de barro y sangre, con el cuchillo en la mano envuelto en un pañuelo, y cerró la puerta de golpe sin miramientos. Cuando el alcalde abrió la puerta, Lorenzo dejó el cuchillo sobre la mesa, el papel encima, y habló con claridad, sin alzar la voz. Si se quiere restablecer el orden en este pueblo, empieza ahora. O llaman al juez y hacen arrestar al capataz por secuestro y forzar la cerradura, o me llevo a medio soldado para ir a buscarlo al río. El alcalde miró a los funcionarios, vio que la situación se había descontrolado y ordenó que llamaran al juez. El juez de distrito llegó casi al final de la tarde, aún con polvo del camino en las botas, y no perdió tiempo en saludos. Pidió copias, quiso ver el recibo autenticado, examinó el cuchillo cubierto de barro y el pañuelo de Lorenzo con el corte en el brazo. Ordenó a un agente que fuera al río con 2 hombres a recoger al capataz y a sus cómplices, sanos y salvos, sin bravuconadas. El intendente intentó aplazar el asunto hasta la mañana siguiente, pero el juez lo interrumpió. Sería ese mismo día, a puerta abierta, en el ayuntamiento. Lorenzo sintió que su cuerpo temblaba por dentro, no de miedo, sino por una descarga de adrenalina que le hacía palpitar los ojos. Pensó en María. Le pidió a uno de los muchachos que confirmara que estaba a salvo con la viuda y que diera una breve advertencia. Mantengan las puertas cerradas con llave, bajen las luces y llamen al herrero. El juez preguntó si había más pruebas. Lorenzo mostró el trozo de libro de contabilidad roto, las anotaciones que no coincidían con los impuestos, y dio los nombres de las 3 casas que había visitado. El juez ordenó que se enviara una nota sellada a cada persona para que nadie pudiera alegar que no había recibido una invitación. En la plaza del pueblo, mientras se extendía la noticia, la parroquia hizo sonar temprano la campana del Ave María, como intentando distraer al pueblo. Aún así, la gente se congregó en las escaleras del ayuntamiento con delantales y sombreros como si fuera una celebración, pero con la mirada penetrante de quienes esperan a ver si alguien por fin se atreve a abordar el problema. Lorenzo se lavó el brazo en el pozo y se lo vendó con un paño limpio. No quería llegar sangrando para que no lo acusaran de ser un hombre alterado. Entró en la sala cuando el juez ya estaba sentado a la mesa con los libros abiertos y la lámpara encendida. El intendente a su lado parecía más pequeño que por la tarde. El usurero tardó en llegar, acompañado de 2 contables con gruesos maletines. Lorenzo se puso de pie, no por bravuconería, sino porque las piernas no le respondían al sentarse. Sintió el peso del día entero sobre sus hombros, pero también una claridad absoluta. O el pueblo aceptaba que nadie es mercancía, o lo perdería todo en el intento. Y, en ese momento, perderlo todo ya no parecía el peor escenario posible. La audiencia comenzó con lo básico. El juez les pidió que leyeran en voz alta el recibo de pago y la palabra pagado resonó claramente en la sala. Llamó primero al capataz, aún cubierto de barro, con una marca morada en el hombro del brazo. Le preguntó quién había ordenado la recuperación de María y por qué había un candado nuevo en la prensa de vino. El capataz tartamudeó, diciendo que había actuado para hacer cumplir un contrato de servicio, y el juez pidió el contrato. El usurero presentó un papel sin fecha, con cruces en lugar de firma, y un valor que no coincidía con los registros.
Lorenzo pidió la palabra y colocó a su lado la copia del impuesto y la lista de anticipos que había hecho esa mañana. El juez comparó las cifras lentamente, línea por línea, y volvió a preguntar: ¿quién autorizó llevarse a una mujer con un recibo certificado? El capataz bajó la mirada. El superintendente intentó salvar su imagen diciendo que no estaba al tanto de los detalles del recibo. El juez tomó nota. Estaba claro que la vieja farsa no iba a funcionar esta vez. Llamaron a la viuda y al vendedor de periódicos. Hablaron con franqueza, explicaron la presión, las firmas con huellas dactilares, las amenazas veladas al salir de misa. La viuda mostró el papel con cruces y pronunció la frase que pesó más de lo debido: sé leer los nombres de mis hijos, pero no me dejaron leer lo que debía. El juez le indicó al secretario que la registrara palabra por palabra. Lorenzo, de pie, sintió cada testimonio como un martillo golpeando lentamente. Cuando le tocó el turno a María, entró con el paño en la muñeca y el medallón de madera que le había devuelto la viuda colgando del cuello. No lloró, su voz no tembló. Habló del granero, de la subasta sin testigos, del recibo, del secuestro al día siguiente y del viaje al río. Mostró las marcas, describió el paño empapado, dijo que pidió trabajo, no un favor. El salón quedó en un silencio que no era el de una iglesia. Era el silencio de la gente escuchando algo que todos sabían y fingían ignorar. El juez cerró el libro un instante como si tomara una decisión y dijo que pasarían a examinar los documentos del usurero. Los contables abrieron pomposamente la carpeta y alinearon los papeles como si el orden de la pila confirmara la veracidad de su contenido. El juez la hojeó lentamente, pidiendo fechas, sellos, testigos, y con cada pregunta, la pila de papeles parecía perder credibilidad. Había números repetidos con distinta caligrafía, intereses cobrados 2 veces en el mismo mes, anticipos, sin justificante de entrega. Lorenzo colocó entonces sobre la mesa lo que no encajaba en la contabilidad: la silla de montar de su esposa con la marca familiar, la misma que había entregado la noche anterior. Explicó que el cuero sellado había sido aceptado como pago y pidió que se dejara constancia de que esto constituía una liquidación tanto moral como material. El juez pasó la mano por el cuero, verificó la marca y pidió al escribano que anotara la descripción del objeto, incluyendo el escudo de armas. Ordenó también que se registraran el candado cortado, el cuchillo recuperado del río y la lista de barriles contados con carbón en la prensa. El usurero intentó reírse, diciendo que una silla de montar no paga una deuda. El juez no sonrió. Respondió que las sillas de montar no esclavizan a las personas y que en ese caso lo que importaba era un recibo sellado y lo que reconocía la ley, no lo que murmuraba el público. La decisión llegó sin trofeo, pero con peso. El juez declaró nulos los contratos sin fecha ni firma, invalidó la subasta por falta de autoridad y testigos, reconoció la liberación de María de sus deudas y ordenó el arresto del capataz por secuestro y violación de una orden judicial. También ordenó la incautación provisional de los libros del usurero para su análisis pericial y convocó al superintendente para supervisar la reapertura de la almazara inspeccionada, para evitar que se crearan nuevas órdenes judiciales de la nada. Oyó un murmullo en la sala, mitad alivio, mitad temor al día siguiente. Lorenzo respiró como si volviera a la superficie tras un largo rato, sintiendo el brazo palpitar bajo la tela. Pidió hablar solo una cosa. Dijo que abriría la almazara como cooperativa con estatutos públicos, que donaría lo que quedaba de su terreno a una parcela comunal y que quería que esto constara en el acta para que no se convirtiera en una simple promesa de taberna. El juez estuvo de acuerdo y ordenó que se
registrara. Cuando afuera, al empezar a correr la noticia por la puerta, nadie aplaudió, pero muchos se quitaron el sombrero, y en aquel pueblo eso lo decía todo. Al salir del ayuntamiento, seguía siendo el mismo día, pero parecía un lugar distinto. Lorenzo se dirigió directamente a la prensa de vino con el alcalde y 2 agentes, llevando los libros confiscados, no para desafiarlos, sino para acallar a cualquiera que pudiera decir que todo era un montaje. Cruzaron la plaza bajo miradas que no sabían si bajar la vista o fijarse en ellos. En la puerta, el herrero ya esperaba con la nueva barra y un cubo de agua, pues aún se percibía el olor a queroseno desde el interior. Lorenzo mostró el candado cortado, señaló las huellas de zapatos, entregó a la gente el libro de contabilidad roto y le pidió que firmara una simple declaración. Instalaciones inspeccionadas, sin incendio, pero con intento de sabotaje. El alcalde, tragando saliva, firmó. María apareció por un lado, acompañada de la Egí, viuda y otras 2 mujeres con trapos y palanganas, y no pidió permiso para entrar y seguir limpiando. Lorenzo comprendió que la victoria sobre el papel solo significaba un cambio real cuando el agua tocaba la tierra sucia. Pidió que las ventanas permanecieran abiertas, que se encendieran 2 lámparas altas y clavó un cartel en la puerta con letras grandes. Cooperativa Aranda. Inscripciones mañana al amanecer. Sabía que mañana sería otra lucha, pero hoy necesitaba dejar claro que la puerta estaba abierta por ley, no por favoritismo. Esa misma noche, mientras el pueblo murmuraba en los pasillos, Lorenzo organizó la sala de la prensa como si esperara gente. Una mesa larga para los registros, un rincón con vigas de madera para colgar a la vista los comprobantes de pago anticipado, 2 bancos para los que llegaran cansados. Colocó el recibo de María y el informe del juez en un sencillo marco hecho por el herrero, colgado en alto para que nadie pudiera tocarlo. Repartió harina y sal, compradas por la tarde en bolsitas, anotando emergencia en la libreta, porque sabía que el hambre mina el ánimo. En la parte de atrás, preparó la zona de la escuela con pizarra agrietada y tiza corta, y en el rincón de la enfermería apartó agua hervida, paños limpios y la hierba que su esposa usaba para la fiebre. María, exhausta, insistió en ayudar hasta el final, lavando las barricas por dentro, y Lorenzo lo respetó. No era caridad, era un sentido de pertenencia. El herrero golpeó 2 veces, el yunque, una guardia preestablecida, y los vecinos aparecieron con pasos ligeros, solo para mostrar que los observaban. Antes de cerrar, Lorenzo contempló el escudo de armas grabado en la silla de montar, apoyada contra la pared, y sintió un extraño alivio. El recuerdo de su esposa no se había quedado en la mesa del usurero. Se había convertido en un muro protector. La cerraron por dentro, y por primera vez en mucho tiempo, el calor de la estufa de la prensa de vino le resultó familiar. Casi a medianoche, cuando Lorenzo creía que el día por fin había terminado, la viuda irrumpió sin aliento con un mensaje que pesaba como una piedra. El padre de María sufría de fiebre alta en la choza al otro lado del camino, delirando y con una tos profunda. El cuerpo de Lorenzo reaccionó antes que su cabeza, tomó el agua hervida, los paños, la hierba para bajar la fiebre y llamó al herrero para que lo acompañara por seguridad. María también quería ir y él no se opuso. Era su padre. El camino de la tierra estaba blanco de escarcha. Cada paso crujía como madera vieja. En la casa olía a paja mojada y a corazón contraído. El anciano ardía, con la mirada perdida, y María le cambió el paño de la muñeca por el de la frente sin quejarse. Lorenzo encendió la lámpara, abrió la ventana lo justo, explicó que el aire estancado mata lentamente y preparó la infusión como había visto hacer a su esposa con los trabajadores de la cosecha. Mientras contaba sus respiraciones, pensó con la fría calma del día.
La cooperativa necesitaba un fondo de emergencia. De lo contrario, cada victoria sobre el papel se desvanecería al primer síntoma de fiebre. Anotó mentalmente: primer depósito mañana por la mañana. No como una promesa, sino como una tarea. Regresaron al lagar cuando el cielo ya dejaba entrever una pálida franja tras los tejados. De camino se cruzaron con dos hombres que salían de la parroquia vecina. Uno de ellos comentó que el sermón de la mañana iba a calmar las cosas. Lorenzo comprendió el mensaje y no perdió tiempo en alardear. Se abrochó el abrigo, apresuró el paso y llegó al lagar pensando en cómo proteger lo que había comenzado. Dentro, volvió a calentar agua. Vio a María dormirse en una silla con la cabeza apoyada en el brazo y se sentó con su cuaderno sobre la mesa. Escribió: Fondo de enfermería, entrada 1, silla de montar heredada convertida en valor simbólico. Y, justo debajo, una cantidad de dinero que sabía que dolía, pero que debía doler para ser real. Apartó un saco de harina y 2 de sal marcados para familias con enfermos y los colocó cerca de la puerta a la vista con un número anotado en el cuaderno. El herrero de guardia confirmó que se habían oído pasos durante la noche, pero que no habían intentado entrar. Lorenzo respiró por primera vez sin prisa aquel día, que seguía siendo el mismo pero ya distinto, y comprendió que el cambio, cuando es real, comienza con media docena de pequeños actos que no caben en una palabra. Amaneció. También. Letrero en la puerta funcionó. Antes de que sonara la primera campana de la misa, 3 hombres y 2 mujeres estaban en la calle. Demasiado asustados para entrar, Lorenzo abrió la puerta, sacó la mesa y leyó en voz alta las reglas que había pegado en la pared. Anticipos sin intereses hasta la cosecha, reparto transparente, sin garantías humanas. Pidió que el primer nombre fuera el de la viuda, por respeto a su testimonio en la audiencia. Ella firmó como pudo, con su propio nombre temblando, y él escribió al lado: testigos, Herrero, María Campos. El jornalero llegó con sus hijos, entregó la promesa de su testimonio escrito y recibió una bolsita de harina marcada en la libreta como emergencia, regresar después de la cosecha. Cuando sonó la campana y el sermón comenzó a resonar con orden y tradición, 2 personas retrocedieron, pero otras 3 entraron. María organizó la fila, lavó las manos sucias de quienes firmaban y les dio agua. El herrero en la puerta no intimidaba, simplemente permanecía allí, con el martillo a la altura de la cintura, recordándoles que ahora había un ojo donde antes solo se oía un susurro. El juez ordenó que un oficial permaneciera cerca, no un guardia permanente, sino un faro de luz. El aire olía a leña y a comienzos. A media mañana apareció un oficial con un papel doblado y la mirada de quien no elige la casa a la que entra. Leyó una orden de embargo preventivo de los bienes restantes de Lorenzo, basada en deudas antiguas y riesgo de dilapidación. Era un viejo truco con tinta nueva, una fecha retroactiva y una firma que Lorenzo reconoció como la del contador del usurero. No armó ningún escándalo. Pidió el papel, lo leyó en voz alta para que todos lo oyeran y respondió con otra hoja: una simple declaración de donación de las tierras restantes a la cooperativa Aranda, parcela comunal para cultivo, con su firma y las de 2 testigos. Se la entregó al agente del juez, pidiéndole que la llevara para su aprobación esa misma tarde. Luego anotó en su libreta que las prensas, los barriles y el grano que contenían eran propiedad común, enumerados uno por uno, para que nadie los confundiera con bienes personales sujetos a embargo. Firmaron varias personas como testigos, una fila de nombres torcidos y dignos. El agente, sin nadie a quien llamar, simplemente tomó nota de lo que vio. Lorenzo sintió el golpe. Su última protección quedaba expuesta al público.
pero también sintió el alivio de no poder dar marcha atrás. Era hora de afrontarlo todo hasta el final. Poco después del mediodía, el sermón se convirtió en un mensaje directo. El sacristán recorrió la calle repitiendo que la desobediencia trae desgracia y que las cooperativas malditas confunden a los humildes. Algunos se dispersaron, pero otros se quedaron. Lorenzo no respondió con un discurso. Abrió el libro de contabilidad y comenzó a pesar las primeras entregas de trigo de otoño almacenado, marcando cada saco con carbón, peso, nombre, porcentaje, acordado. María organizó los turnos de la tarde para lavar los barriles, separó a los grupos por tarea y anotó quién sabía leer para ayudar con la escuela por la noche. Un muchacho trajo malas noticias. En el almacén cuchicheaban sobre el fuego purificador. El herrero decidió turnarse con 2 vecinos para vigilar el patio sin bravuconadas, solo con presencia. El alguacil regresó inesperadamente para decir que la orden de arresto había sido suspendida en espera de revisión, lo que dio un respiro. Lorenzo estaba exhausto por dentro, pero se obligó a comer un trozo de pan con María y la viuda, apoyado en el armario, porque sabía que un cuerpo sin alimento se desmoronaría ante el valor. Por la tarde comenzaron a llegar las uvas rescatadas de viñas olvidadas. No muchas, pero suficientes para lubricar la maquinaria. Al atardecer, Lorenzo encendió la primera lámpara en la escuela nocturna, con una pizarra agrietada a modo de pizarra. 3 niños, la viuda y el repartidor de periódicos, estaban sentados con la postura de quienes llegan a un lugar nuevo. María escribió su nombre lentamente, cada letra una victoria, y luego ayudó a la viuda a repetirlo. Cerca, en el rincón de la enfermería, ya había una tetera al fuego y paños limpios. Un niño apareció con tos y la viuda sabía preparar té como Lorenzo le había enseñado antes. El herrero dio la señal convenida en el yunque, 2 golpes cortos, solo para indicar que había oído pasos afuera, ninguna intrusión. Lorenzo aprovechó la tensa calma para repartir los primeros apuntes, pequeños, fechados y con reglas claras, sujetos a una cuerda a la vista. Al terminar la clase, guardó el libro en una caja de madera con la bisagra torcida y colocó el marco con el informe del juez sobre la puerta, en el ángulo donde llegaba la lámpara. No había pronunciado ningún discurso, pero cualquiera que pasara por la calle lo veía. Allí, la gente leía, pesaba, se ocupaba de sus cosas y firmaba. Y en aquel pueblo acostumbrado a susurrar, tenerlo todo a la vista era lo más valiente del día. La calma que parecía haberse instalado se rompió bruscamente en la parte trasera del lagar con un crujido que no provenía de la carpintería. Era un trapo empapado en queroseno que se había prendido fuego. El herrero llegó antes de que el fuego se propagara, apartó el trapo de una patada y echó agua del cubo sin preguntar nada, mientras Lorenzo sujetaba la puerta trasera con el hombro. 2 muchachos aparecieron corriendo y uno de ellos juró haber visto al ayudante del usurero doblar la esquina con el brazo escondido en el abrigo. Lorenzo no los persiguió. Llamó al alguacil, le mostró el trapo, anotó la hora, pidió que lo registraran e hizo algo más que había aprendido ese día. No dejó que el asunto se convirtiera en un susurro. Se lo leyó en voz alta a quien quiera que estuviera en el patio. María, con las manos aún húmedas de lavar barriles, acercó los cubos a las puertas y preparó un simple chorro de agua. La viuda mandó a los niños a casa desde la escuela con una breve nota: hoy nadie sale solo. El oficial, al ver que no era una falsa alarma, escribió intento de incendio provocado y metió el trapo en un tarro que selló con cera. El intendente llegó tarde, observó desde lejos y Lorenzo se dio cuenta de que empezaba a comprender que ese día
La plaza del pueblo también le exigiría lo que le correspondía. Reforzaron las cerraduras, regaron el suelo cerca de las puertas y colocaron 2 palanganas llenas de agua bajo cada ventana. Nadie pronunció ningún discurso. Simplemente se trataba de impedir que lo que había empezado a convertirse en cenizas echara raíces. Cuando la noche lo envolvió por completo, la plaza se sumió en un silencio sepulcral, de esos que te hacen oír hasta tu propia sangre. Lorenzo se sentó un minuto, con la espalda apoyada en el armario, un trozo de pan duro en la mano, notando el dolor punzante en su brazo y cómo por fin su mente tenía espacio para recordar a su esposa sin la aplastante culpa, como si, al dejar la silla de montar contra la pared, hubiera dejado de cargar con el ataúd desde dentro. María llegó con un paño limpio en la muñeca, el medallón de madera golpeando suavemente su pecho, y preguntó, sin rodeos, qué faltaba para el verdadero mañana. Él respondió de la forma más sencilla que había aprendido ese día. Mañana repetiremos lo que salió bien hoy y escribiremos mejor lo que faltó. Anotó 3 puntos en su cuaderno. Cerrar el registro de donaciones, comprar más tiza y pedirle al juez un agente permanente durante una semana. El herrero, apoyado en la puerta, marcó el ritmo con su martillo sobre el yunque. 2 golpes cortos, una pausa, 2 golpes más. La señal convenida de todo en orden. La lámpara parpadeó, pero permaneció encendida. La gente se marchó de 2 en 2, cada uno con un trozo de su trabajo en el bolsillo, como quien lleva la llave de casa. Lorenzo sopló sobre la llama de la estufa y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el calor restante bastaba para pasar la noche. No era una victoria para celebrar, sino una victoria de la resistencia. Y en aquel lugar eso ya era mucho. Alrededor de la 00:30 llamaron a la puerta con 3 golpes rápidos. No era el herrero, era el agente del juez que traía una breve nota. La aprobación de la donación de tierras se emitiría a primera hora de la mañana, con carácter prioritario, dados los acontecimientos del día. Lorenzo la leyó en voz alta y colgó el papel junto a los estatutos de la cooperativa, porque había aprendido que los papeles ocultos se convierten en rumores, los papeles a la vista, en muros. María se apoyó en la madera, respiró hondo y preguntó si podían llevarle caldo a su padre antes del amanecer. Lorenzo apartó una porción, algo de harina y 2 paños limpios marcados como enfermería. Lo anotó en su cuaderno como una salida y se aseguró de escribir Campos Padre. Nadie idealizaba el gesto. Era simplemente la manera correcta de dejar constancia de lo importante. Afuera, el viento traía el aroma de uvas frías y ceniza húmeda, y el pueblo, por fin, parecía lo suficientemente cansado como para dormir. El herrero se ofreció a acompañarlos a la cabaña y fueron en silencio, sus pasos hundiéndose en la escarcha, cada uno cargando con un fragmento del día que ya no cabía en sus mentes. En la habitación del anciano, la fiebre había bajado un poco. María le cambió la tela, le dio el caldo, y el hombre, medio dormido, reconoció el medallón en el pecho de su hija y dejó escapar un suspiro que no era de dolor. Lorenzo comprendió entonces que aquella era la clase de prueba que no necesitaba sello. Regresaron cuando el cielo comenzaba a clarear, una fina línea de luz como una uña arañando la pizarra. Lorenzo abrió el lagar antes de que sonara la campana, encendió la lámpara de la escuela solo para protegerse del frío y repasó la lista de tareas para las 2 primeras horas de la mañana. María calentó agua, llenó palanganas, preparó tazas y paños y colgó cerca de la puerta la palabra que más repitieron ese día sin pronunciarla: juntos. El herrero llegó con 2 vecinos, cada uno con un haz de leña y la mirada de quien había decidido que todo saldría bien, pasara lo que pasara. Lorenzo probó la gran prensa, engrasó los tornillos, con la mano en la palanca,
y la madera respondió con un crujido menos áspero que por la mañana. Respiró hondo, llamó a María para que se pusiera a su lado y dijo que el primer cambio real se produciría cuando la plaza del pueblo abriera los ojos, para que nadie pudiera decir que era un milagro del amanecer. Volvió a colocar los papeles en el marco, revisó el candado de la puerta trasera y escribió en la parte superior de la página del cuaderno: el día siguiente comienza ahora. No hubo fuegos artificiales, ni himnos, ni discursos, solo gente viva, un cansancio agradable y las herramientas en su sitio. Y para un pueblo acostumbrado a ver cadenas, el sonido que seguiría, la leña descendiendo y las uvas cayendo, sería en sí mismo una especie de liberación. Esperaron juntos a que sonara la campana, listos para repetir lo que había funcionado y corregir lo que había fallado. Sonó la campana y la calle despertó con pasos cautelosos, como quien tantea el terreno. Lorenzo accionó la gran palanca mientras el herrero sujetaba el eje y María mantenía el grifo alineado con el cubo. La prensa descendió sin un crujido de dolor, solo de esfuerzo, y el primer hilo oscuro corrió grueso y tímido, como si también necesitara valor. No dijo nada, solo fijó la vista en la línea de líquido y la marca de carbón en el barril. Cooperativa 1. Apareció la viuda con 2 niños que llevaban pequeñas cestas de uvas rescatadas y el jornalero añadió 3 sacos de trigo a la esquina. Lorenzo abrió el libro, anotó primer prensado, peso, hora, testigos. María, con el medallón rozando su pecho, se anudó el paño de la muñeca sobre la manga y dijo: agua aquí, tirando de la cadena con calma. Una tarea que se convertía en ritmo. Cuando la calle empezó a llenarse, no hizo falta decir nada. La imagen de la imprenta en funcionamiento, el retrato del juez en la pared y las fichas colgando del tendedero lo decían todo. El sacristán pasó rápidamente, sin ningún mensaje preparado, y esto, increíblemente, ayudó más que cualquier bendición. La mañana, finalmente, pareció fluir sin pedir permiso. Más tarde, volvió a correr el rumor. Decían que el usurero había pedido una tregua porque el juez estaba revisando sus libros página por página. Lorenzo no se alegró. Anotó: no te fíes de los rumores. Y siguió pesando, dividiendo y firmando. Una carreta tirada por bueyes se detuvo en la puerta con pequeñas vides arrancadas de una parcela abandonada. El dueño pidió un pequeño anticipo para replantarlas en el estrecho terreno familiar. Era el primer préstamo oficial del fondo. Lorenzo contó las monedas, mostró la fecha límite en la pizarra y clavó el recibo con un clavo, torcido para que todos lo vieran. María llevó al hombre a la mesa y le explicó, sin prisa, que el reembolso solo comenzaría después de la primera cosecha, ni antes, nunca antes. El herrero ajustó la cerradura desde dentro, giró el martillo en su mano y por primera vez desde el día anterior no pareció esperar un ataque, sino más bien actuar con cautela por costumbre. En medio del trabajo llegó otra noticia. El padre de María había dormido profundamente. Ella asintió simplemente, se ajustó el paño en la muñeca y volvió al grifo, como si comprendiera que esa mañana la esperanza era un verbo, y el verbo era actuar. Lorenzo, observando cómo el movimiento del cuaderno cobraba forma, comprendió que el día que había comenzado el día anterior aún no había terminado. Simplemente había encontrado la manera de continuar. Y eso, para alguien que había vivido reinicios tortuosos, ya era un descanso singular. A media tarde, el juez regresó a la plaza con el acta de aprobación firmada, aún con polvo adherido a los pantalones. Entró en la bodega, leyó en voz alta que la donación quedaba registrada y que la cooperativa Aranda existía ya a todos los efectos, sujeta a inspección durante una semana.
Ordenó que se colocara una copia en la puerta y otra en el tablón de anuncios del ayuntamiento para que no desapareciera por error. El alcalde, pálido de cansancio, firmó a su lado, sin decir palabra, y eso valía más que cualquier gesto. El oficial trajo la noticia de que los libros del usurero estaban siendo examinados y que el capataz dormiría en un calabozo hasta la vista judicial. El sacristán apareció sin sotana, con un abrigo, y solo dijo que rezarían por la salud de todos, lo cual, dado el día anterior, ya era un susto. Lorenzo tomó el martillo del herrero y clavó el marco de aprobación más arriba, en una viga a la que nadie podía llegar sin una escalera. María tocó el papel con los dedos, no por devoción, sino para sentir que era real. Luego volvió al grifo, porque la uva no espera firma, y la plaza, al ver al juez marcharse con el paso de quien cierra una cuenta y abre otra, comprendió que la conversación había cambiado de manos. Al atardecer, compartieron su primera comida sencilla: pan duro y blando, caldo ligero, un poco de fruta sobrante de la prensa. No era un banquete, sino una señal. Todos comieron sentados en el mismo suelo donde, el día anterior, casi se había incendiado. Lorenzo anotó el final del día en su cuaderno: la carga acumulada, los avances logrados, los intentos de sabotaje, los preparativos realizados. María contó los lavabos limpios, apartó los paños para la mañana y escribió, con letra torcida pero firme, Escuela Tiza, como recordatorio de que el aprendizaje también forma parte del equilibrio. La viuda recogió los vasos, 2 niños barrieron el patio, el herrero apagó la fragua y probó las cerraduras sin armar alboroto. El superintendente pasó por la calle, echó un vistazo rápido y por primera vez no pareció una amenaza, sino una tarea más. Lorenzo apoyó la mano en la madera de la prensa, como agradeciendo a la herramienta, y dejó que su mente recordara a su esposa sin culpa, solo con añoranza. El medallón de María tintineó levemente al cruzar la habitación vacía, y el sonido permaneció allí, pequeño y claro, como un clavo bien martillado. Cerraron la puerta con llave, dejaron encendida la lámpara más alta y acordaron el primer turno de la noche. No fue un final feliz, fue el final de un día que había dado vida a la casa y la promesa de levantarse temprano para mantenerla viva. Al acercarse el amanecer, con la lámpara proyectando sombras danzantes en las paredes, Lorenzo repasó con el dedo los nombres en la libreta, uno por uno, como si pasara lista en un aula. Recontó las monedas de la enfermería, dobló cuidadosamente los recibos y movió el marco del juez un palmo hacia la izquierda para que la luz lo iluminara mejor. Revisó las cerraduras, vertió el último resto de queroseno en un recipiente con tapa y escribió «No usar» en letras grandes. En el patio, la escarcha comenzaba a calar en las piedras. Vertió agua en el suelo cerca de las puertas y alineó los cubos llenos, una nueva costumbre que se estaba convirtiendo en protocolo. El herrero trajo un clavo más largo para asegurar la cuerda de las fichas, y la viuda dejó un paño limpio colgado en la enfermería, por si acaso. María sacó el medallón del interior de su blusa, se ajustó la cinta del paño a la muñeca y le preguntó si necesitaba algo más. Él solo le pidió que descansara. Afuera, un perro ladró y un hombre tosió en la esquina. Sonidos cotidianos que, esa noche, le resultaron reconfortantes. Lorenzo se apoyó en la prensa y se dio cuenta de que, por fin, la respiración tenía el mismo ritmo que la prensa, constante, pesada, pero segura. Guardó el cuaderno en la caja de madera con la bisagra torcida y, antes de cerrarla, escribió al pie de la página: «Nadie es mercancía», no para sermonear en público, sino para recordárselo cuando llegara el próximo golpe. Antes del amanecer, acompañó a María a la choza de su padre para una última revisión. Llevaron una olla de caldo, 2 trozos de pan
y un puñado de hojas de té, todo anotado en la libreta como salida, enfermería. El anciano dormía profundamente, con un sudor frío en la frente, pero sin delirio. María le cambió el paño con un gesto automático, propio de quien había aprendido a cuidar a base de esfuerzo. De regreso, se cruzaron con un grupo de hombres que cargaban leña. Ni una mirada esquiva, solo un breve asentimiento, el tipo de respeto que no requiere palabras. De vuelta en el lagar, Lorenzo le pidió al herrero el primer turno de guardia y dejó a la viuda con la lámpara más alta encendida, como habían acordado. Se sentó en el largo banco, con el abrigo sobre los hombros, y sintió su cuerpo pesado como un saco de grano repleto. Pensó en la silla de montar en la pared, el disco en el marco, el paño en la muñeca de María y el sonido del lagar que anunciaría la mañana. No hubo una lección agradable. Había una lista de cosas que repetir y otras que evitar. Cerró los ojos por breves instantes, oyó el martillo golpear 2 veces a lo lejos y dejó que el cansancio lo venciera, sin remordimientos. Mañana, que seguiría siendo un día interminable, traería trabajo, y eso era justo lo que quería. El día amaneció sin prisa, y el primer sonido que venció el frío fue el de la prensa descendiendo, constante, como habían acordado. El agente del juez llegó temprano, tomó nota de la actividad y clavó la copia de la homologación en la puerta con un nuevo alfiler. 2 de los hijos de la viuda llegaron con la hogaza de pan del día anterior y leyeron, en voz baja, sus nombres en la pizarra de la escuela. El repartidor de periódicos trajo otro saco de trigo, firmó el formulario y corrió de vuelta a buscar el segundo, porque su valentía iba y venía. María jugueteó con el grifo, probó el caño, se ajustó el paño en la muñeca y no habló de dolor, solo de trabajo. El herrero afiló el pestillo, golpeó el metal 2 veces y sonrió brevemente como diciendo, servirá. Lorenzo sintió que el corte en su brazo se le desgarraba por dentro, recordando que nada había sido fácil, pero ahora dolía de verdad. El sacristán pasó sin avisar, con la cabeza gacha, y eso bastó. A veces, retirarse es lo máximo que se puede hacer. Afuera, la escarcha seguía corroyendo la piedra, pero en la puerta se formaba una fila para registrarse. Una persona a la vez, sin empujones ni tumultos. No hubo discursos, hubo trabajo. Y en ese pueblo, esa era la diferencia entre prometer y empezar. Más tarde, cuando el sol iluminó el emblema de la silla de montar, Lorenzo comprendió que el día había terminado sin haber terminado del todo, de la manera correcta. El padre de María respiraba con más alivio, el capataz dormía en su celda, el usurero respondía por su libro roto y el intendente había encontrado un propósito en lugar de una amenaza. La Nacenturs cooperativa tenía un cuaderno, 2 reglas colgadas en la pared, una enfermería medio vacía y suficiente gente para turnarse en la guardia. Las marcas permanecían, la fina línea en el brazo de Lorenzo, los moretones en las muñecas de María, el persistente olor a queroseno en algunas telas. Nadie las borró con una celebración, simplemente aprendieron a vivir sabiendo que si bajaban la guardia, todo volvería. Antes de cerrar, Lorenzo escribió al pie de la página, repetir mañana, igual, corregir, lo que dolió. María guardó el medallón en su blusa, apoyó la frente contra la madera fría y soltó el aire que había estado conteniendo desde la noche de la feria. Apagaron la lámpara más grande, dejaron una encendida cerca del retrato del juez y regresaron a casa con pasos sencillos, cada uno con su parte del día en las manos. La plaza no aplaudió, simplemente cambió, como cambia un lugar cuando, de repente, alguien dice en voz alta lo que siempre ha sido cierto. Y la vida continuó, ya no más. Ligera, pero lo suficiente para caber en el corazón de alguien que decidió que nadie es mercancía. Al final, no hubo celebración, hubo trabajo, y por primera vez, eso bastó para romper cadenas invisibles.
La silla de montar se convirtió en un símbolo, el lagar en escuela y enfermería, y el pueblo aprendió que el papel visible se convierte en un muro contra las mentiras. ¿Y tú? ¿Qué harías si el orden de tu calle se basara en el miedo? Dale a me gusta al video, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesite oír que nadie es mercancía. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.